¿Qué pasaría si en lugar de rechazar le abriéramos la puerta a la incomodidad? Espacio Incómodo es una invitación a humanizarnos, al autocuestionamiento, a la curiosidad, a la vulnerabilidad y a la toma de responsabilidad. Hablemos sin juicio. ¿Es posible usar la incomodidad como medio para la transformación y el crecimiento? Descubrámoslo juntos. Vámonos poniendo cómodos con lo incómodo. Hola, bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Espacio Incómodo, de estos cortos donde estamos tú y yo aquí platicando sobre temas que a todos nos pueden ayudar a crecer, ¿no? Que pueden ser incómodos, pero que nos pueden ayudar a crecer. Acuérdate de darle clic al botón de suscribirte, de compartir y de, pues sí, compartir esta información con otras personas que les pueda ser útil. Bueno, pues bienvenido a este episodio. En este episodio vamos a hablar de un libro que me recomendaron y que me encantó, me voló la cabeza. Lo he leído varias veces, lo he recomendado muchísimo y es la primera vez que solamente un libro me inspira a crear un episodio de lo que dice el libro. ¿Cuál es el libro? Cuéntanos. Bueno, el libro se llama Las personas altamente sensibles, lo estoy poniendo aquí. Es de la doctora Eileen Aron y pues muchas gracias y saludo para Hannah, que me dijo, Isa, lo tienes que leer ya porque te va a encantar, y es verdad, me encantó. Entonces, este es un libro que analiza un rasgo de personalidad, que es el de ser altamente sensible, ¿no? Que vamos a irlo desmenuzando, pero o sea, hay una concepción en la sociedad de que ser sensible puede ser bueno o malo y como que no entendemos de dónde viene. Y lo que descubre ella a través de muchísimos estudios que van respaldando y de los que te voy a contar es que la sensibilidad o el ser altamente sensible es un rasgo genético, ¿no? Es algo con lo que nacemos las personas. Se puede detectar desde que los niños son muy chiquititos. Y lo que es todavía más interesante es que entre el 15 y 20% de la población, o sea, no es poco, somos personas altamente sensibles. Entonces, me encantaría como hacerte estas preguntas que vienen atrás del libro, las voy a leer, que nos invitan a reflexionar sobre si somos o no somos altamente sensibles. Entonces, la primera pregunta es, ¿tienes mucha imaginación? O sea, ¿tienes una capacidad imaginativa importante y tienes sueños muy vívidos? Pasar días solo o sola es esencial, ¿no? Tan esencial para ti como el agua o la comida. A veces te consideran que eres muy penoso, muy reservada o demasiado sensible frente a otras personas. Este a mí me aplica muchísimo. ¿Te sientes muy sobresaturado o estimulado cuando hay luces muy brillantes o ruido? Bueno, lo que se da cuenta de Elaine es que justamente entre el 15 y el 20% de la población somos altamente sensibles. Yo definitivamente soy. Y el ser altamente sensible no es bueno o es malo, es un rasgo de personalidad. Y lo que quiere decir es que las personas altamente sensibles se hace cuenta que captamos más información, ¿no? Como que a mayor sensibilidad hay menos barreras. Entonces, por ejemplo, las luces pueden ser incómodas porque las personas altamente sensibles tendemos a ver todo, ¿no? Todo el alrededor filtramos menos. Los sonidos, ¿no? Si eres una persona que cuando hay muchos ruidos o sonidos te alteras, es porque tendemos a filtrar menos los sonidos y podemos escucharlos todos. Pues yo, por ejemplo, me cansa mucho estar en lugares donde hay mucha gente porque puedo sentir todo lo que están sintiendo las personas y siento los espacios. Es decir, tengo menos filtros sensoriales para sentir el alrededor. Entonces, vamos ahorita a hablar por qué ni es bueno ni es malo, cuáles son las condiciones. Pero para empezar este episodio, lo que me gustaría es que reflexiones sobre si tú eres una persona altamente sensible y si no eres, es muy probable que haya muchas personas con esta sensibilidad en tu casa. Entonces, te voy a leer el cuestionario para que sepamos, ¿no? Las estoy leyendo directamente del libro porque no me las sé de memoria. Y dice, parece que tienes conciencia de las cosas sutiles que pasan en tu medio ambiente. Los estados de ánimo de otras personas te afectan, los puedes sentir. Eres muy sensible al dolor. Necesitas retraerte cuando tienes un día muy ajetreado. Necesitas estar en cama o en un cuarto oscuro o en cualquier lugar donde no existe estimulación o tengas privacidad. Eres particularmente sensible a los efectos de la cafeína o de cualquier estupefaciente. Te sientes sobresaturado cuando hay luces brillantes, olores muy fuertes, la sensación de ciertas telas o cuando pasan las sirenas cerca de ti. Esta me encanta. Tienes una vida interna que es muy rica y compleja. Te sientes como incómodo o incómoda con los ruidos altos. Eres una persona que siente mucho, se siente muy movida por el arte o la música. Te como agitas fácilmente.
cuando tienes muchas cosas que hacer en poco tiempo te sientes como alterado o alterada. Cuando las personas se sienten incómodas, tiendes a saber qué es lo que les está pasando, ¿no? A lo mejor hay que cambiar la luz, moverlas del lugar. Yo, por ejemplo, hago talleres y nunca me he dado cuenta que, claro, mi facilidad para hacer talleres es porque entiendo qué hace que las personas estén cómodas y que no estén cómodas. Em, Te sientes enojado o como alterado cuando las personas quieren que hagas muchas cosas en un corto tiempo. Tratas como de ser muy concienzudo en evitar cometer errores o olvidar cosas y no ves películas violentas o evitas ver programas violentos o con escenas violentas porque te alteran más de que al resto de las personas, ¿no? Te puedes como sentir sobresaturado más que las demás personas a tu alrededor. Estar con hambre te genera una sobrereacción y puede disrumpir tu capacidad de concentrarte. Los cambios en tu vida te alteran más que a las demás personas. Puedes detectar, por ejemplo, diferencias en olores, en sabores, en sonidos, puedes notar sutilezas en las obras de arte. Es una prioridad en tu vida arreglar tu vida para evitar situaciones que puedan hacerte sentir sobreestimulado o sobreestimulado. Cuando alguien te está observando mientras haces algo, te sientes como alterado o nervioso. Y esta creo que es interesante, ¿no? Cuando eras chico o niño, tus papás o maestros tienden a decir que eras una persona muy sensible o sensible. Yo cuando le pregunté a mi mamá si era muy sensible de chica, me dijo que decían que pasaba en 3 estados: llorando, terminando de llorar y empezando a llorar, ¿no? Que es un rasgo de una persona altamente sensible. Entonces, te paso este cuestionario como para que lo analices y pienses si eres altamente sensible o no, y vamos a hablar un poquito de qué quiere decir esto, ¿no? Entonces, lo que yo te quiero compartir es que no es bueno o es malo, es un rasgo con el que nacemos. Hay un estudio muy interesante de Jerome Kaga de Harvard que dice que el altamente sensible o no se puede ver en los niños casi como el color de los ojos o el tono de la piel. O sea, es un rasgo, una característica de las personas. Y es una característica que está en todos los mamíferos, ¿no? O sea, en todos los seres que tienen como mayor evolución cerebral, en todos los mamíferos, se ve este rasgo de ser altamente sensible. ¿Por qué? Porque la sensibilidad es un rasgo importante para mantener a las sociedades, ¿no? Entonces, como te decía, ¿qué quiere decir? Y no soy la gran experta en este tema, la verdad es que soy experta en el sentido en el que definitivamente caigo en esa categoría y me encantó el libro, pero no es como los demás episodios que he estudiado mucho más, ¿no? Este lo tengo un poco más desordenado, pero lo quería compartir porque me encantó. Entonces, el ser altamente sensible lo que quiere decir es que captas más estímulos que las demás personas. Es como yo no lo había entendido, pero tengo grandes amigos que no son altamente sensibles y dicen, se despierta en la mañana y vamos al concierto y luego viajamos, nos subimos, hacemos esto y lo otro, y yo escucho eso y me da terror. Digo, qué agotamiento no podría, ¿no? O, por ejemplo, yo la primera vez que fui a Las Vegas me pareció el lugar más horrendo del mundo. O sea, dije, ¿qué es esto? ¿No? Por la cantidad de luces, los colores, la cantidad de estímulos. Disney, por ejemplo, a mí no me altera, ¿no? Porque hay demasiados estímulos. Entonces, ¿qué quiere decir ser altamente sensible? No es bueno o es malo, es que como que nuestro sistema tiende a captar más información. Eso viene con algunas repercusiones y dificultades para ciertas cosas y con unos beneficios bien importantes en otra, ¿no? El tema de esta sensibilidad es que vivimos en una sociedad que no valora la sensibilidad de alguna forma o los modelos como arquetípicos ideales no son de las personas sensibles, ¿no? En especial, por ejemplo, para los hombres, ¿no? El modelo arquetípico es como de Rambo o Terminator o no, como estas personas muy extrovertidas, que les gusta estar alrededor de mucha gente, que tienen energía que nunca se acaba. Entonces, el arquetipo de la persona altamente sensible en la cultura pop media no está tan representado ni valorado. Entonces hay una parte, cuando las personas son altamente sensibles, puede ser que desde la escuela, por ejemplo, se escriben muchas historias de niños altamente sensibles que son como recluidos por los maestros, porque no convive más, porque no participa más, porque no está con todos los niños, porque se toma más tiempo en decir las cosas. O sea, puede empezar desde la escuela y al llegar a ir creciendo, pues las personas altamente sensibles notamos que nuestra forma de leer el mundo no encaja con lo que la sociedad pide de nosotros. Entonces es común, por ejemplo, que personas altamente sensibles tendan a tener menor autoestima y que busquen formas de reducir esta sensibilidad. Ahora, desde mi perspectiva y opinión, que es 100% mi opinión, esto es un error, ¿no? Porque lo que hay en la alta sensibilidad, por ejemplo, es las personas altamente sensibles podemos ser muy empáticas, ¿no? Porque yo puedo entender lo que sienten las demás personas, lo siento, me doy cuenta, si llego a un espacio físico, sé lo que está sucediendo en ese espacio físico, ¿no?
Las personas con esta sensibilidad, por ejemplo, tendemos a ser inteligentes, sí, pero tendemos a ser más inteligentes porque captamos mucha información. Y, por ejemplo, podemos aprender cosas sin darnos cuenta. Cuando estamos en un espacio, como estamos capturando toda la información, aprendamos o detectamos ciertas cosas que otras personas no aprenden. Tenemos mucha como capacidad para conectar con lo sensible, ¿no? Con la música, con el arte, con lo sutil, ¿no? Entonces, por ejemplo, si eres alguien que disfruta muchísimo escuchar música que te gusta a ti, ¿no? Y como que puedes transportarte, esta es una sensibilidad muy especial para compartir con los otros. Esta capacidad de primero sentir, reflexionar y después reaccionar hace que, por ejemplo, seamos personas que tradicionalmente o históricamente vas a encontrar como consejeros, ¿no? Por ejemplo, en las épocas de muchas guerras, pues a lo mejor las personas altamente sensibles eran las que estaban al lado de la persona que estaba dirigiendo la guerra diciéndole tranquilo, no hay que necesariamente pelear por ese lado, ¿no? Son personas que tienden a ser buenos consejeros en no reaccionar de forma reactiva porque sienten y perciben muchas más cosas que los demás, ¿no? Entonces, es un rasgo que por ejemplo, también está conectado con una mayor conexión y comprensión de lo espiritual, de lo sutil, de lo no visto, ¿no? De la comprensión del mundo interno, de la conciencia. Cuenta la autora, que ella es altamente sensible, que me parece fascinante como para entender este rasgo de personalidad, que cuando empezó a hacer conferencias con personas altamente sensibles, llegaba a la conferencia y todos estaban calladitos, ¿no? Porque es un rasgo que entiende cómo su actuar puede impactar a otras personas y tendemos a ser más considerados. Entonces, es algo que es muy valioso para la sociedad, de verdad. O sea, somos muy valiosos para la sociedad en el sentido en el que tenemos muchísimo que aportar, que ver y que dar. Y creo que es importante empezar a cambiar esta narrativa de la sensibilidad como algo malo a la sensibilidad como una capacidad de captar información diferente. Ahora, no es que seamos unos mejor que el otro, pero hay muchísimo valor en las personas que somos sensibles, ¿no? Y aportamos mucho al mundo. O sea, yo pienso, este podcast viene de aprender sobre mi sensibilidad, de abrazarla, de ver el valor que tiene, ¿no? Como esta capacidad que yo tengo de observar, de analizar, de entender, de ver patrones, tiene que ver con esta sensibilidad, ¿no? Y voy a contarte dos historias que creo que son importantes cuando entendemos la sensibilidad. Hace poco estuve muy enferma, llegué al hospital en urgencias, me estaba costando trabajo respirar y me mandaron un montón de medicinas como hacen en los doctores y una medicina yo la tomaba y me generaba taquicardia y al tercer día de tomarla dije esto no está normal, me estaba dando mucha taquicardia y le llamé al doctor y le dije, oye, me mandaron esta medicina, me da taquicardia y me dijo, sí, suspéndela, esa medicina como efecto secundario da taquicardia. Cuando llegué al doctor me dijo, eres una persona muy sensible y le dije, sí. Y la verdad es que se lo dije con vergüenza, como sí, la verdad es que sí. Porque pues me lo han dicho muchas veces, ¿no? Y entonces me tomó la presión y salté, ¿no? Que es una de las características de las personas altamente sensibles. Reaccionamos rápido a ciertos impulsos. Me dijo, ¿de verdad eres muy sensible? Y le dije, sí. Y entonces cuando me senté en la mesa que me dio el diagnóstico, me dijo, muchas felicidades, ¿no? Hacen falta personas sensibles en el mundo. Y eso me llevó como un loop de cuestionarme si ser sensible es bueno o malo, y después como que llegó este libro a mí, ¿no? Pero creo que hay mucha duda sobre qué lugar formamos las personas sensibles en el mundo. Y la verdad es que la sensibilidad, la música, el arte, la reflexión, la complejidad hacia el mundo interno, la espiritualidad y lo sutil son cosas importantísimas en la construcción de sociedades justas, ¿no? En la construcción de sociedades pacíficas, algo que le hace muchísima falta a este mundo. Entonces, si tú eres una persona que se considera o tiene rasgos de altamente sensible, lo primero que hay que entender es que es algo increíble, ¿no? Y que realmente hay una parte como de esta personalidad que es un superpoder y que puede ser de muchísimo beneficio para ti y para las otras personas. Pero también entender que esta sensibilidad pudo haber sido castigada, a lo mejor indirectamente a través de la sociedad, ¿no? Yo, por ejemplo, leyendo el libro vas viendo cómo las personas sensibles vamos reaccionando a este mundo, ¿no? Entonces yo en mi infancia la verdad es que me funcionó bien, a mí, si eres de verdad lee el libro, pero bueno, a mí me funcionó bien porque justamente somos personas con mucha imaginación y mucha capacidad de crear, entonces era muy creativa y eso me ganó como un buen lugar, ¿no? En la escuela. Pero al entrar a la adolescencia, esta sensibilidad expuesta con, ¿no? Salir de fiesta, conocer muchas gentes, las presiones de encajar, me hacía sentir sobresaturada y yo personalmente, digo, viendo en retrospectiva, encontré en el alcohol, ¿no? Una forma de tapar esta capacidad de sentir. Y lo que descubre Elaine, ¿no? En el libro es que muchas personas altamente sensibles terminan en temas de adicción para como poder controlar esta sensibilidad, ¿no? Porque el mundo es demasiado,
yo sé que no encajo, pero pues tengo que estar en la fiesta, tengo que estar en contextos sociales, tengo que estar en estos lugares que me drenan y pues de pronto las sustancias se vuelven un gran lugar para tapar. Entonces yo en retrospectiva me doy cuenta que mucho de lo que me pasaba era que, pues sí, o sea, el alcohol se volvió para mí una fuente de tapar esta sensibilidad. Y fue mucho tiempo después, a través de terapia, meditación, el trabajo interno, que me fui dando cuenta que este sentir que tengo es hermoso, ¿no? Y fui abrazando la ansiedad, el miedo, el enojo, ¿no? Y entender y acomodándolas. Y cuando las personas altamente sensibles abrazamos nuestra sensibilidad, pues se desarrolla cada vez más y es hermosísima, ¿no? Las personas altamente sensibles, por ejemplo, podemos detectar otras cosas que otros no detectan. Entonces, hace como un año, yo vivo en una vecindad, le digo, y pasó una persona y se robó el tubo de gas y hubo una explosión de gas muy fuerte. Y entonces había un ruido en la noche muy fuerte y pues yo lo escuché, salí y vi que era la explosión de gas y pude avisarles a todos los vecinos y evacuamos rápidamente, ¿no? Y eso previno que hubiera una explosión o que las cosas pasaran a mayores. Y las personas justamente altamente sensibles podemos detectar peligros antes que otras personas. Entonces, te lo juro que te lo repito, es algo muy, muy, muy bonito, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? A veces creemos que altamente sensible es lo mismo que introversión o extroversión. Yo pensaba que sí. Lo que descubre Elaine es que no, ¿no? Por una parte está la extroversión, que es que te recargas de energía en el exterior, y los introvertidos nos cargamos de energía en el interior. Muchas personas altamente sensibles también somos introvertidos, pero no van juntas, ¿no? Si te interesa el tema de la introversión, es solamente un paréntesis, hay un libro muy bueno que es Quiet, que es el poder de los introvertidos, ¿no? Y creo que ambos libros, tanto Quiet, que es como callado, y las personas altamente sensibles, hablan como reivindicar esta capacidad de las personas que no necesariamente podemos estar en las fiestas y en todos lados out there, pero que tenemos muchísimo que aportar al mundo. Y yo lo que te quiero decir es, uno, puede ser que haya una persona cercana a ti, una pareja, un familiar, es muy probable que sea altamente sensible, y que puedas entender esto, ¿no? Para mí, de pronto me genera mucha culpa cuando me invitan a cosas y yo digo, no quiero, o sea, yo ya llené de eventos sociales, no puedo más, necesito recargarme. Y el aceptarme y validarme me ha ayudado mucho, pero también creo que tengo familiares y círculos de amigos que lo pueden aceptar y entender. Entonces, si tú estás cerca de una persona con esta sensibilidad, entiende que esta persona pues probablemente no puede mantener ese ritmo y está bien, ¿no? Y la otra es que si tienes este rasgo, es padrísimo. No necesitas encajar en el modelo de los demás, ni estar de arriba para abajo, ni querer siempre estar rodeado de gente, ni vas a tener la pila para hacer otras cosas, ¿no? Las personas altamente sensibles necesitamos descansar y recargarlos. Ahora, yo lo que no quiero es que ahora esto se justifique o utilizar este rasgo como para decir, no puedo hacer eso porque soy altamente sensible, yo no puedo, no, pero se trata de aprender a verlo como un superpoder. Hay ciertas reglas de cosas que te van a alterar más que los otros. Entonces, por ejemplo, yo sé que si voy a ir a dar una conferencia, a lo mejor voy a necesitar un tiempo para estar más tranquila, que me puedo cansar más rápido que los demás, que ciertos planes como festivales o lugares llenos me van a alterar. Entonces puedo evitarlos porque eso me ayuda a sentirme mejor, ¿sí? Entonces, creo que es un tema fascinante. Como repito, no es algo que haya estudiado tanto, es un superpoder. Em, el libro está padrísimo porque habla sobre cómo se ven las relaciones de pareja, que si eres te va a dar mucha risa, cómo se ve en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo pienso, a mí la pandemia me encantó porque a la hora que estuve en casa me di cuenta que mi estado natural es muy tranquilo y me veía afectado por los demás. Solo procuro trabajar bastante desde casa, veo que la sensibilidad como algo súper valioso y sobre todo entender que no está mal, que es algo hermosísimo ser una persona altamente sensible, ¿no? Que es algo que tiene muchísimo que aportar al mundo y que es algo que se hereda. Entonces es muy probable que si tú eres altamente sensible, tus hijos van a ser altamente sensibles, alguno de tus papás sea altamente sensible y que esto se va pasando alrededor de la familia, ¿no? Y más que decir, ay, qué horror, es como, oh, qué padre, esta persona puede captar información más sutil que a lo mejor otras personas no captarían y esta capacidad pues va con una necesidad de recargarse, descansar y sentirse más sobreestimulado, ¿no? Entonces te lo recomiendo muchísimo. Aquí está la persona altamente sensible, increíble. De verdad, increíble. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos y navegar la incomodidad con nosotros. Nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Espacio Incómodo, y visitando nuestra página de internet, espacioincómodo.com. Aquí podrás encontrar talleres y herramientas que tenemos para compartir contigo. Nos vemos pronto.